La disfunción eréctil, es decir, el problema de mantener en erección el pene durante la relación sexual, pues es un problema que cada vez se ve con mayor frecuencia, que cada vez más hombres reconocen padecerlo. Y pues para su tratamiento apareció hace unos años el famoso Viagra, un medicamento que revolucionó la medicina moderna. Las cosas hay que decirlas como son. Y claro, a raíz del éxito brutal que ha tenido Viagra, pues han aparecido muchos suplementos, muchas hierbas, muchos preparados que dicen actuar como un Viagra natural. En este vídeo les voy a contar dos cosas. En primer lugar, una curiosidad que seguramente a muchos les llamará la atención y que seguramente desconozcan y que conozco de primera mano porque en esa época, cuando se desarrolló Viagra, yo trabajaba como técnico en el laboratorio Pfizer. Les contaré cómo se desarrolló porque es una historia muy curiosa y me valdrá también para explicarles cómo funciona Viagra y qué es lo que hace para mantener el pene en erección. Y luego hablaremos de esos suplementos que tanto se publicitan en revistas, en prensa y demás, y que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque la gran mayoría no funcionan y a veces incluso pueden ser peligrosos para la salud. Por eso, en este vídeo solamente hablaremos de esos remedios que la Clínica Mayo, la Clínica Mayo de Estados Unidos, ha testado. La Clínica Mayo es, a nivel privado, posiblemente el hospital más importante del mundo. Y les dejaremos aquí en la descripción un trabajo que han realizado con los suplementos que verdaderamente funcionan. Y dentro de que funcionen para el tratamiento de la disfunción eréctil, les comentaré un poco también, incluso funcionando, qué contraindicaciones o riesgos pueden tener también estos que funcionan para nuestra salud. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. El sildenafilo, es decir, el principio activo de Viagra, es un medicamento que en principio no se pensó nunca para Viagra. Se pensó o se desarrolló como un vasodilatador de arterias coronarias para el corazón, puras, es decir, personas que habían tenido un infarto de miocardio, que tenían problemas circulatorios a nivel de su corazón, pues hay que aumentar el calibre de dichos vasos. La mayoría de medicamentos que tienen o que se utilizan para el tratamiento de esta problemática, porque sildenafilo no fue el primero, tienen como efecto secundario la erección del miembro masculino. Pero prácticamente todos, a excepción de Viagra, producen una erección o producían una erección, ahora se han sacado otros productos que no tienen este efecto secundario, de lo que se conoce como priapismo, es decir, una erección que para el hombre resultaba muy dolorosa. Entonces, pues bueno, se vio que los pacientes que en un hospital estaban siendo tratados con el Viagra, pues algunos de ellos tenían unas erecciones, pues claro, muy llamativas. Y además se asoció que tenía también que ver con la enfermera que les trataba. Había enfermeras que provocaban más este efecto y otras que al parecer, por su aspecto físico, las pobrecitas, no tenían la misma reacción. Y esto llevó al laboratorio a pensar que se podía aprovechar este efecto secundario del vasodilatador para dilatar los cuerpos cavernosos del pene. Piensen que el pene es un órgano en el cual hay como unos tubos que se conocen como cuerpos cavernosos que necesitan llenarse de sangre para que el pene se mantenga erecto. Y claro, pues el sildenafilo lo que hace es incrementar el aporte de sangre al pene, de manera que se produce la erección y además una erección tremendamente duradera, es decir, dura mucho tiempo, incluso después de la eyaculación, pues el pene pues sigue recto ahí como una bandera. Claro, esto ha tenido una repercusión a nivel mundial, pues se pueden imaginar. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de la pastilla azul, de los de Pfizer, que se han hecho famosos por esto, etcétera, etcétera. Debido a esto, han proliferado muchísimos suplementos que te anuncian que son un Viagra natural, etcétera. Tengan muchísimo cuidado,
porque en la mayoría de casos no tienen nada de natural, suelen ser productos donde se utiliza principio activo rebajado o simplemente son engaños, con lo cual en el mejor de los casos lo que pueden tener es una pérdida económica, pero hay ciertas ocasiones en las cuales pues lógicamente se puede tener un daño hacia nuestra salud. Pero dicho eso, también es cierto que hay remedios caseros, bueno, remedios caseros no, suplementos naturales más que remedios caseros y plantas y demás que tienen este efecto también sobre el pene, bastante similar al que tiene Viagra. Son plantas que, como verán, vienen de la cultura milenaria china, es decir, esto no es los problemas de erección, la disfunción eréctil no es un problema únicamente de nuestros tiempos. En el pasado también se daba y se buscaba la manera de hacer que la relación sexual fuese más duradera, más placentera y más frecuente. Entre estos suplementos, los que mejor funcionan son los siguientes. En primer lugar, aquellos suplementos que tengan en su composición L-arginina. Yo no les voy a decir marcas comerciales porque nos tiraríamos 3 años hablando de todos los Viagras naturales, pero fíjense que si van a tomar algún Viagra natural, que tenga altísimos niveles de este aminoácido. La L-arginina tiene el efecto de favorecer, de vasodilatar y permitir que acuda más sangre a los cuerpos cavernosos del pene, con lo cual la erección, pues lógicamente es más duradera, es más efectiva. De hecho, hay que tener cuidado porque hay gente que toma L-arginina para otras circunstancias, deportistas y demás, no se les ocurra ni se les pase por la imaginación tomarse algún suplemento de L-arginina y al mismo tiempo Viagra. Eso se pueden quedar, sí, iba a decir que se pueden quedar sin pene, no se va a llegar a ese extremo, pero puede ser un problema de salud, es decir, que acuda mucho nivel de sangre al pene y que la erección se prolongue muchísimas horas, con lo cual pues no deja de ser un trasvase, un movimiento de volumen sanguíneo que no es para nada recomendable. Por lo tanto, L-arginina sí, pero con precaución. Luego tenemos el ginseng Panax. Este ginseng tiene dos propiedades, se utiliza para dos cosas. En primer lugar, tiene un efecto muy similar al de la L-arginina, es decir, permitir el que llegue mayor volumen de sangre al pene, y al mismo tiempo hay preparados de este ginseng en crema que actúan como retardante de la eyaculación. Es decir, hacen que personas que tienen problemas de eyaculación precoz pues lo puedan controlar más fácilmente. El problema del ginseng es que pues tomado de forma rutinaria, como se debe tomar, pues te ocasiona migrañas, mareos, vértigos, es decir, es una planta muy potente que en caso de tomarla pues sería siempre recomendable que lo hiciesen bajo la supervisión de su médico. Luego tenemos la L-carnitina. La L-carnitina tiene también cierto poder de vasodilatar los cuerpos cavernosos, de permitir que acuda más sangre. De hecho, cuando Viagra en algunas personas no funciona, porque ya lo llevan utilizando durante mucho tiempo, se combina Viagra con L-carnitina para conseguir potenciar el efecto de Viagra. La ventaja que tiene la L-carnitina es que no tiene ningún efecto secundario. Se puede tomar prácticamente diría yo la que se quiera, es decir, no tiene ninguna contraindicación. Luego tenemos también los preparados a base de yoimbina. La yoimbina es un principio que se extrae de la corteza de un árbol africano del mismo nombre. Pero este suplemento, si bien tiene un efecto, no voy a decir que con la misma intensidad que Viagra, pero hay que reconocer que funciona para la disfunción eréctil, hay que tomarlo con muchísima precaución, porque produce o induce a la aparición de cambios importantes en la presión arterial. ¿Se puede tomar? Sí, pero siempre única y exclusivamente con la supervisión de su médico. Luego tenemos el ginkgo. El ginkgo es un principio activo que se ha demostrado fehacientemente que incrementa el aporte sanguíneo hacia el pene, con lo cual
si bien no hay estudios que lo hayan testado para la disfunción, pues hombre, suponiendo que incrementa el flujo sanguíneo hacia el pene, pues lógicamente funciona. Hay que tener cuidado y tomarlo también, si se va a tomar de forma continuada, bajo supervisión médica, porque es una planta que tiene principios activos que pueden favorecer la aparición de hemorragias. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.